Universidad de los Andes. Curso intensivo de antropología del profesor Ricardo Yepes Stork, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Dictado en julio de 1996 en el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a recomenzar la exposición que ayer estábamos recorriendo y nos quedamos a la mitad de una de las notas de la definición de persona, que era la condición dialógica o la intersubjetividad. Me parece que terminé cuando les decía que se puede predicar de la persona humana, que en realidad, más que decir que simplemente existe, pues más bien coexiste con los demás, de modo que para el hombre no es prescindible, les decía, la presencia en su vida de otras personas humanas que ayuden o que le ayuden a constituirse como tal. De modo que aquí aparece por primera vez una realidad humana que funda incluso toda una rama de las ciencias, que son las ciencias de la comunicación. La comunicación humana es una necesidad continua y permanente, tanto dentro del hogar como fuera, en el ámbito de la sociedad, cuanto más en el ámbito de la cultura, de la política y en general de todas las actividades humanas. La necesidad de comunicarse que los hombres tienen entre sí es una necesidad estrictamente para ellos fundamental, o para nosotros fundamental. En esto se basa la viejísima idea que está presente en la filosofía griega de que la vida social es algo que el hombre tiene por naturaleza. De modo que el hombre no es un ser social simplemente porque decida serlo, porque le convenga, porque, por decirlo así, constituye una cierta perfección añadida a lo que él es, como pensaban los modernos, especialmente desde que el individualismo fue el inspirador de los ideales de filosofía social a partir del siglo XVII, especialmente desde Thomas Hobbes. Sino que más bien para los clásicos el hombre es naturalmente social, es un ser naturalmente abierto y convivente con otros. Aristóteles decía que el hombre es por naturaleza un animal político. Él usaba el término político como derivado de polis, que significa ciudad. Por tanto, esto equivale a decir tanto como que el hombre es un animal social por naturaleza. En la terminología de Aristóteles, la palabra político tiene este doble sentido, social y político a la vez. De modo que esta idea ha permanecido en la tradición europea y cultural occidental en sentido amplio desde entonces, como algo sin lo cual la vida humana no puede ser entendida. La vida humana tiene un carácter social, sino por decirlo así, le recortamos una dimensión que es estrictamente fundante, ¿no? Esta vieja idea de que el hombre es un ser por naturaleza social, aquí, en la perspectiva que les comencé a exponer ayer de la antropología de la persona, se remonta, por decirlo así, a un lugar más profundo. No se trata solo de que el hombre sea por naturaleza un ser que convive con los demás, sino aún más radicalmente. Se trata de que en la estructura, por decirlo así, del ser personal aparecen los demás en cuanto a aquellos seres a los que yo me abro de una manera natural. Y esta estructura dialogante, abierta a los demás por su propia constitución, por su propia estructura,
que tiene el ser humano lo podemos encontrar en una gran cantidad de acciones humanas que tienen una estructura estrictamente dialógica o, por decirlo así, dialogada. Piensen, por ejemplo, en lo que en esta sala está ocurriendo ahora. Se supone, y aquí voy a hacer, digamos, un cierto chiste, pequeño chiste, más que un chiste, es una gracia, ¿no? Muy conocido, y es que si al final de este curso ustedes no han aprendido nada, será que yo no les he enseñado nada. De modo que la falta probablemente sea más mía que de ustedes, ¿no? Puesto que un profesor nunca puede decir no han aprendido nada. Si ellos no han aprendido nada, es que usted no les ha enseñado nada. Entonces, ¿qué ha hecho? Bien, pues esto que parece un juego de palabras, en el fondo viene a decir que enseñar es una acción dialógica en la cual tiene que haber alguien que aprenda. Si no hay nadie que aprenda nada, estrictamente no se ha enseñado nada, no se ha transmitido nada, puesto que todo mensaje tiene que tener no solo un emisor, sino un receptor. Esto que vale para la vida animal, por ejemplo el lenguaje animal, para acciones humanas que conllevan el uso de la inteligencia, como es la de enseñar, pues se aplica de una manera mucho más profunda, ¿no? Y en general, todas esas acciones, como las acciones que, por ejemplo, llevan consigo dar algo a los demás, siempre implican un recibir y por lo tanto tienen una estructura dialógica. Hay muchas acciones humanas que no tienen sentido si no hay un destinatario de ellas. Piensen, por ejemplo, en el arte. ¿Qué sentido tiene una representación escénica o la ejecución de una sinfonía si no hay un espectador que la reciba? Pues la vida humana se compone de muchas acciones que tienen necesidad de un destinatario que las reciba, que las contemple, que las vea. Esto lo veremos enseguida de una manera mucho más clara. Por lo tanto, podemos empezar a adivinar aquí que el mundo interior se abre hacia otros, que el mundo interior se destina a otros y establece una comunicación. Y esta importancia que tiene esta idea, de la comunicación, del espacio que se crea en el encuentro entre dos personas, es una de las ideas favoritas del pensamiento dialógico al que ayer me referí, y especialmente de un pensador que se le cita siempre como abanderado del pensamiento dialógico, que es Martin Buber, el judío ya fallecido hace unos años, que decía mucho y con mucha profundidad aquello que ayer repetimos de que no hay yo sin tú. Pues esto, Leonardo Polo lo suele formular diciendo que no hay yo sin tú, quiere decir que una persona solitaria es un concepto que se contradice en sí mismo, puesto que una persona, el concepto de persona, indica de una manera necesaria la presencia de otras personas. No hay personas sin personas, y la idea misma de un ser personal aboca, por decirlo así, por esa capacidad de abrir la intimidad, de manifestarla, de establecer una comunicación, la necesidad de un destinatario, la necesidad de una persona como nosotros. Dicho de otra manera, el hombre no se puede abrir solamente a lo que está por debajo de los seres naturales, la naturaleza, los animales, la técnica, sino que estrictamente establece una relación de igualdad cuando se relaciona con otro ser como él. Frente a ese ser es frente a quien puede establecer una relación a la altura de lo que él mismo es. Y por lo tanto, se precisa, para que el hombre pueda desarrollar sus capacidades más profundas, para que pueda abrir su intimidad, se precisa otra intimidad como la suya, que sea capaz de recibirla. Entonces, creo que lo más sencillo es ilustrar esto que estoy tratando ahora de transmitirles con la cuarta de las notas que definen a la persona, que es la capacidad de dar, o si ustedes quieren, el don, D-O-N. Palabra breve, pero sumamente rica
y sumamente apasionante. Puesto que dar significa, como acabamos de mostrar antes en los ejemplos, también una estructura dialógica, puesto que no existe un dar mientras no hay un aceptar. Yo no puedo dar nada mientras lo que doy no sea aceptado, mientras no haya un destinatario que se quede, que acepte mi ofrecimiento. Es muy distinto dejar a un niño pequeño debajo de un puente, abandonado, que entregarlo a una institución para que lo cuide. En un caso, sencillamente se abandona algo que debía ser muy querido, pero que no lo es. Y en el otro se destina, se otorga un don precioso, una vida humana, a alguien que acoge ese ofrecimiento, que, por decirlo así, lo recibe dentro de sí, lo hace suyo. Bueno, pues piensen que para que una persona humana pueda dar, se precisa que otra persona humana haga suyo lo que uno da y lo interiorice, por decirlo así. Esta es una de las esencias de la acción de educar, puesto que educar o enseñar, si ustedes prefieren, tiene esta estructura. Hay uno que da y otro que acoge, que hace suyo lo que el otro ofrece. Por lo tanto, todo don o todo dar exige un aceptar. Y si no hay alguien que acepte, entonces el dar no se constituye como tal dar, se constituye como un abandonar, como un dejar más bien, ¿no? Como un desprenderse de, que queda, por decirlo así, fuera de uno, olvidado, pero no hay un verdadero dar. El dar exige estrictamente una aceptación, un destinatario, alguien que haga suyo lo que uno ofrece. Entonces, visto que en la estructura del dar y recibir es donde aparece, a mi juicio, de una manera más nítida la estructura dialógica de la persona, puesto que necesita otro para constituirse en donante, si no, la persona humana no es donante de nada. Visto eso, piensen ahora que por aquí se nos abre una interpretación sumamente sugerente que espero poder retomar más adelante acerca del amor como don, puesto que dice Tomás de Aquino, en un texto para mí soberbio, que el amor tiene carácter de primer don, porque lo primero que le damos a la persona amada es el hecho de amarla. Y el hecho de que amamos, por ejemplo, a un hijo que se espera, es el anuncio de otros muchos bienes que le daremos en el futuro como fruto de ese amor que le tenemos. Pero el mensajero del don es el amor, y por eso el amor es el que anuncia, por decirlo así, que el amante está dispuesto a dar, quiere dar al amado los bienes que tiene. Y por eso el amor es el primer don. El amor es ya un regalo. Y esto, los enamorados, el estado en el que uno experimenta el enamoramiento, es sumamente lúcido al respecto, de que el amor tiene un cierto carácter de regalo, de algo que uno se encuentra quizás sin haberlo merecido en cuanto uno es amado de ese modo, ¿no? Entonces, esto significa salir de uno mismo, puesto que significa amar en un sentido estricto, como veremos más adelante, querer un bien para otro, no tanto querer un bien para uno. Visto desde el don, amar significa esto, querer un bien para el otro y realizarlo si es posible, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de amar y la capacidad de dar, aquí podemos ponerlas como equivalentes. Aunque las implicaciones que tiene esta equivalencia nos ocuparán en el futuro. En algún momento de los días que vendrán, nos ocupará esta idea de que el amor y el don van de la mano, ¿no? Sin embargo, en esta primera descripción que estamos haciendo de la persona,
A mí me interesa también ahora hacerles una observación descriptiva que puede parecer una obviedad, pero que merece la pena reflexionar un poco sobre ella, y es que la persona humana es un ser que no por dar disminuye lo que tiene. Es verdad que si lo que da pues se refiere a posesiones estrictamente materiales, medibles en cantidades o en dinero, efectivamente lo que uno da pues disminuye los propios recursos, ¿no? Pero cuando hablamos de dar en un sentido más profundo, queremos decir que la intimidad, por ejemplo en la enseñanza, esto sucede, ¿no? En la educación esto sucede. Al enseñar y al educar, uno no pierde lo que sabe y lo que es por el hecho de enseñarlo a otros, sino más bien al contrario. El hecho de enseñarlo a otros es como una ampliación, es como un crecimiento de eso que uno es, puesto que dicen los clásicos que el bien es difusivo. Pues esta frase clásica tan aparentemente complicada de entender, el bien es difusivo, significa, si pensamos en la persona, estrictamente que de la abundancia que nace, por decirlo así, de la intimidad creadora, y estoy hablando de los bienes más bien inteligentes o espirituales, de esa abundancia vive el que recibe, sin que el que da se vea empobrecido por su acción de dar. Por lo tanto, el hombre es un ser que es capaz de dar sin perder él mismo. Y por eso lo característico de la persona humana es poner en circulación, vamos a decirlo así, en manos de otros, cosas nuevas. Y este es el sentido del verbo aportar, por lo menos en España. Supongo que aquí se puede entender del mismo modo, ¿no? Aportar significa añadir, significa aumentar. Y ahora estoy usando esta palabra en un sentido sumamente amplio, ¿no? Aumentar, pues, recursos, aumentar conocimientos, aumentar alegría, aumentar unión, aumentar sabiduría, etc. Por lo tanto, ahora le damos un giro a esta reflexión y decimos lo mismo de otro modo. ¿Cuál es la fuente de riqueza más, diríamos, fiable, o si ustedes quieren, más importante? ¿Piensan ustedes que son los recursos naturales que han de ser transformados, la energía que se crea a partir de lo mismo, de unos recursos meramente naturales? ¿O no resultará más bien que la fuente de riqueza hoy, ya esto es algo reconocido universalmente, es el conocimiento? Y es el conocimiento lo que estimula el desarrollo económico y tecnológico de los pueblos, su grado de instrucción, su grado de capacitación. Entonces resulta que la fuente de riqueza mayor de un país son sus gentes, las personas. ¿Qué quiere decir que la fuente de riqueza, y estoy hablando quizá en términos estrictamente empresariales y económicos en primer lugar, pero también en un sentido más profundo, ¿no? La fuente de riqueza, y esto hoy es un tópico súper conocido y muy repetido en el mundo de las escuelas de negocios, ¿no? Y diríamos en la imposición cada vez más generalizada de la idea de que una empresa tiene que capacitar a sus empleados si no quiere perder, por decirlo así, rentabilidad. Bueno, pues esa idea tan común hoy y tan repetida, en el fondo demuestra pues un caso de esa otra idea más general de que la fuente principal de riqueza es la persona, puesto que la persona tiene esta capacidad de aportar, de añadir, de generar creatividad y conocimientos de una manera que no solamente no disminuye ella, sino que más bien se perfecciona, porque crece su capacidad de, digamos, de realizar tareas, se capacita. El verbo capacitar me parece que es muy claro en este sentido, ¿no? De modo que fíjense hasta dónde llega el hecho de que la capacidad de dar, de aportar, es una de las notas que definen a la persona, y que eso tiene una estructura dialógica, puesto que requiere una comunidad que reciba lo que uno aporta.
y alguien que, por decirlo así, haga suya la enseñanza y la inventiva y la creatividad de las personas. Y esto, insisto, creo que la actividad de educar lo muestra de una manera sumamente clara, ¿no? Bueno, sobre la capacidad de don se pueden decir muchas cosas, pero voy a dar un paso más, voy a seguir adelante porque el tiempo, a pesar de todo, del que disponemos es limitado, ¿no? Ahora tenemos que dar me atrevo a decir casi no un salto en el vacío, pero de alguna manera sí que lo que voy a decir ahora denota una subida de nivel, ¿no? Porque nos quedan por señalar las dos últimas características de la persona. Una de ellas es muy sencilla y ahora no me voy a detener apenas porque también será objeto de comentario más adelante, es la libertad. Esa intimidad libre de la que ayer hablábamos, en el fondo es algo que nosotros disponemos de ella, somos dueños de nosotros mismos, en cierto sentido que convendrá precisar a la hora de hablar de la capacidad de elección y de la capacidad de predicción, somos dueños de nosotros mismos. Es decir, podemos o no podemos, como dijimos ayer, abrir nuestra intimidad o podemos cerrarla, pero en cualquier caso la libertad significa ser dueño de sí. Ser dueño de sí. Esto es el planteamiento clásico, ¿no? Y por lo tanto hay un primer nivel de libertad que ayer creo que se pudo adivinar cuando hablábamos de que la intimidad no es capturable, no es apresable y por tanto es libre, es independiente, no escapa, por decirlo así, a cualquier intento de agarrarla. Pues aquí vemos intuitivamente que la intimidad es libre, que la capacidad de don, de manifestación, de comunicación con los demás es constitutivamente libre, aunque luego tendremos que hablar de los límites de la libertad, claro, porque la libertad no es absoluta y en un sentido en que ya más adelante podremos señalar con brevedad. Precisamente porque hablaremos de la libertad ahora, me parece que no es preciso detenerse más en ella, ¿no? Porque la última de las notas que definen a la persona que me atrevo a poner sobre el tapete es la filiación. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir sencillamente que el hombre depende de otros en un sentido mucho más profundo incluso del que hemos dicho hasta ahora, puesto que si nos preguntamos por el origen de la persona, miramos hacia atrás, podremos descubrir que toda persona humana tiene su origen en otras. Si quieren ustedes, lo voy a decir de una manera que se entienda con menos complicaciones. Toda persona es hija. Todo hombre es hijo. Y el hecho de ser hijo no es un accidente. No es sencillamente un rótulo que a uno se le pone, ¿no? Puesto que nacer es algo que todo ser humano, como todo ser vivo, tiene en su biografía como el momento inicial en que empieza a existir, nace. Toda persona humana nace de unos padres. Puesto que vemos, por lo tanto, no se conoce ningún caso de una persona humana que no haya sido hija. Claro que aquí se puede hacer una pregunta incluso de carácter teológico, pero también en el caso de la persona de Jesucristo es una persona divina que es hija en un doble sentido, por su naturaleza humana y por su naturaleza divina. No es mi propósito ahora utilizar esta referencia a la persona de Jesucristo como ilustración de la idea de que todo hombre es hijo, pero sí para decirles que también en ese caso se da. Todo hombre es hijo. Todo hombre tiene madre y padre. Y por lo tanto, el origen de la persona en otras personas, eso tiene un significado muy, muy profundo, puesto que indica una dependencia en el origen de nuestros progenitores. Somos hijos. O sea, y este ser hijo fíjense que es probablemente una de las definiciones más características de quiénes somos.
puesto que a la pregunta ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? Pues se puede responder diciendo, bueno, pues yo soy fulana de tal. Es decir, bueno, este es mi nombre, ¿no? De esto hablamos ayer. Pero enseguida, esto sucede sobre todo en comunidades humanas donde la estirpe tiene un significado profundo porque son conocidas las estirpes familiares. Bueno, pero tú eres hijo de... El ser hijo de indica una posibilidad de identificación y de identidad sumamente importante. Y todo lo que se puede encontrar a partir de la necesidad que el hombre tiene de saber quiénes son sus padres y de relacionarse con ellos como tales padres, esa necesidad que ningún ser humano en el fondo quiere prescindir de ella. Todo el fenómeno de la adopción encierra muchos problemas jurídicos y prácticos en relación con la doble identidad de los padres. Unos han desaparecido, los otros aparecen, pero no son los verdaderos. Y ahí hay un proceso psicológico muy curioso, mediante el cual los hijos adoptivos en ocasiones quieren saber quiénes son sus padres, pero la ley lo prohíbe, no se puede saber. En fin, ahí hay toda una casuística sorprendente para quienes quieren adoptar hijos acerca de las medidas de prudencia que hay que tener con los hijos adoptados respecto del conocimiento que ellos pueden tener de quiénes son sus padres reales, ¿no? Bueno, es un ejemplo que ilustra que el conocimiento del origen propio es uno de los aspectos más fundamentales de la persona y no se puede obviar de ningún modo. Esto no se puede obviar. Cuando yo les decía que ahora se podía dar un salto, un cierto salto en el vacío, yo creo que no es en el vacío, sino que es un salto sin más, es decir, bueno, el origen de la persona humana, de cada persona humana individual, está claro que está en parte en sus padres, en parte. Pero está totalmente en sus padres, cuando de hecho ellos, por decirlo así, no eligen la identidad concreta de la persona concreta, que es su hija. ¿Cuál es el origen último de la persona humana? ¿De dónde sale la persona humana? Es una mera combinación de genes casualmente encontrados y combinados. Somos fruto cada uno. Esa personalidad irrepetible que tenemos cada uno, esa intimidad, es fruto de una casualidad. O sea, yo soy el que soy y no otro, porque sucedió que mis genes iniciales o mis células iniciales, paterna y materna, se unieron y fueron esas dos células y no otras distintas entre las centenares de combinaciones que pudieron ocurrir, y por eso salí yo. Yo soy fruto de una casualidad combinatoria. La persona humana individual e intransferible es fruto de una combinatoria de este tipo azarosa. Hay un designio, sin embargo, podría uno preguntar, para que yo sea en este momento determinado quién soy. ¿Qué tipo de designio es ese? Desde esta perspectiva, el materialismo puede ser fácilmente desmarcado como una doctrina que no responde a esta pregunta, puesto que el materialismo diría incluso que esta pregunta carece de sentido al plantearla. La pregunta por el origen último de la persona, para los materialistas, es una pregunta sin sentido, por tanto no debe ser formulada. Pero sin embargo, desde una perspectiva personalista, la pregunta surge con mucha fuerza, puesto que preguntarse uno por su propio origen, en el origen mío, ¿qué hay? ¿Una voluntad personal o no hay nada? O sencillamente está vacío, o sea, no sabe, no contesta. ¿Yo existo como fruto de un querer de alguien o no? Eso lo veo en los padres, de algún modo lo veo. El designio de creer que yo exista en los padres está, pero no es suficiente para que, por decirlo así, exista la persona concreta individual. La pregunta puede ser tomada más radicalmente. Ven ustedes que la visión de la persona desde esta perspectiva remite al origen último de la persona y por lo tanto al ser absoluto. El salto al que me refería antes es este, cómo desde esta perspectiva personalista del hombre surge de una manera muy viva la interrogación acerca de qué hay en lo anterior a mi existencia. O sea, si yo respondo, ¿a qué tipo de designio respondo yo? Si a un suceso azaroso de tipo material puramente contingente que podía no haber sucedido o no.
o yo soy algo más que un hijo del azar, ¿no? Porque ser hijo del azar es seguir siendo hijo, pero de un padre sumamente insatisfactorio, ¿no? Puesto que no es una persona, el azar no es nadie. Por eso la persona necesita ver en su origen a alguien, y ahí está la condición dialógica, y ahí está, diríamos, un cierto misterio. Yo he de confesarles que, al menos filosóficamente, todavía no he llegado al fondo de este asunto de la identidad de la persona respecto de su origen, la relación con su origen, ¿no? Lógicamente la religión ilumina este problema de una manera sumamente clara, y por eso creo que no es necesario que yo me detenga más en ello, ¿no? Después de toda la explicación que les he dado sobre las notas que definen a la persona, se me ocurre sacar dos conclusiones. Primera, una cosa es el mundo personal, que es el mundo íntimo, el mundo interior. Y otra cosa más superficial y más externa es lo que llamaríamos el mundo humano, con el que yo me relaciono constantemente, pero quizás sin poner los 5 sentidos en esto. Cuando yo voy a sacar un ticket, pues, de avión o de metro y utilizo ese medio de transporte, realizo una serie de acciones humanas que tienen un sentido, soy consciente de ellas, pero por decirlo así, esas acciones, esa conducta, se mueve a un nivel que es puramente psíquico, podemos decir, a un nivel relativamente externo, ¿no? Dentro de mí hay un mundo personal en el cual, por decirlo así, están las cosas que realmente me importan en un sentido más profundo. De modo que estos dos mundos, el mundo personal íntimo y la superficie de mi vida psíquica, de mis relaciones con los demás, incluso de mi fisiología, de mi psicología, pues son como dos círculos concéntricos. Y la persona humana está como en el centro de esos círculos concéntricos. Y por eso, quizá ustedes tienen que pensar que en el mundo personal, o sea, darle la mano a alguien, como les decía, de una manera mecánica, o sacar un ticket de avión, pues no significa necesariamente entrar en una relación personal con el que me vende el ticket, o con la persona que saludo. Es una relación meramente ocasional. La relación personal indica entrar en su mundo personal, saber quién es, qué piensa, qué siente, qué es lo que busca. Ese es un tipo de relación completamente distinta de la que puedo yo tener con, pues, un conductor de un taxi o cualquier otra persona con la que tengo una relación puramente ocasional, efímera, superficial. De modo que este mundo personal en el que habitamos nosotros mismos con nuestra intimidad es algo que a primera vista no está disponible para todos, y que es el mundo realmente interesante, porque es donde están las convicciones. Ayer me parece que surgía alguna pregunta en torno a esto, donde están los valores más profundos, donde están los recuerdos, las ilusiones, la felicidad, el amor. Todo eso está en el mundo personal, y eso no tiene un acceso directo, como les dije ayer, eso tiene un acceso más bien indirecto. Si alguien quiere profundizar en esta idea, puede utilizar con provecho un libro de Julián Marías que se llama Mapa del Mundo Personal. Mapa del Mundo Personal. Como todos los libros de Marías, está publicado por Alianza en el año 94. Esta es una primera conclusión con la que trato un poquito de recapitular lo que les dije ayer, ¿no? Pero luego también se me ocurre añadir una cosa que es en parte repetir lo que ya he dicho, y es lo más alto y lo más interesante de lo que el hombre es capaz no es relacionarse con los seres que son inferiores a él. Por ejemplo, la naturaleza. Por ejemplo, el arte. Por ejemplo, la técnica. Por ejemplo, la ciencia. Sino, por decirlo así, elevarse a un nivel superior, que es el nivel en el cual yo me relaciono con el mundo personal de los otros. Esto es mucho más interesante y es mucho más profundamente humano que lo primero.
voy a ver si esto hago un pequeño comentario muy sintético. Durante los últimos siglos el hombre ha pensado que su máxima capacidad, esto yo creo que es un planteamiento defectuosamente masculino, creo. El hombre ha pensado que su mayor realización, que su mayor capacidad es el conocimiento y la conquista de la naturaleza, el dominio de la naturaleza. Y por tanto la ciencia y la técnica es como la gran obra humana de transformación del mundo. Y el hombre ha quedado fascinado por la capacidad que él mismo tiene de generar ciencia, tecnología, medicina y tantas otras cosas que han transformado completamente nuestra vida, las condiciones materiales de nuestra vida y nuestra propia vida, ¿no? E incluso el hombre ha pensado que lo más sublime que él podría hacer era crear una obra artística en la que él expresara su interioridad. Y me viene a la mente la frase famosa de Nietzsche, ¿no? Yo soy mi obra. Frase rotunda y escalofriante. Yo soy mi obra. Porque Nietzsche entendía que él, por decirlo así, quedaba plasmado, su persona quedaba plasmada en sus realizaciones artísticas, en sus libros, ¿no? Y quien dice libros puede decir otras obras artísticas, ¿no? El hombre durante los siglos XVII, XVIII, XIX y parte del XX ha pensado que lo más alto de lo que era capaz era su capacidad creadora, su capacidad factiva, productiva, transformadora del mundo. Y sin embargo, nosotros hoy somos enérgicamente posmodernos en el sentido en el que ahora estoy tratando de demostrar, en el sentido de decir, de acuerdo, la capacidad científica, técnica, artística del hombre es maravillosa, es asombrosa, pero hay algo que está aún por encima de eso, y es la relación intersubjetiva profunda con los demás, el encuentro con los demás, la relación afectuosa, amorosa y tonal, si ustedes quieren, que yo puedo establecer con los demás. Eso es más alto que lo otro. Al menos es mi convicción. Yo no sé, yo estoy tratando de decir esto con la mayor convicción que puedo, puesto que realmente forma una de mis convicciones más sinceras, ¿no? Pero no sé si ustedes estarán de acuerdo. Creo que lo más alto de lo que el hombre es capaz no es trabajar, sino, lo voy a decir muy sintéticamente, amar, no sé cómo decirlo, dialogar con otros, encontrar, digamos, un tú con el que establecer una relación suficientemente rica, ¿no? Siendo el trabajo sumamente importante, desde luego, y sumamente imprescindible para vivir, entre otras cosas. Bueno, no sé si estoy apurando demasiado la exposición, espero que no, puesto que me corresponde ahora, antes de dar enseguida paso a las preguntas que ustedes tengan sobre esta exposición que acabo de hacer, decirles que el hombre no solamente, digamos, es una persona, como les dije ayer también, que tiene todas estas características, sino que hay que añadir enseguida que el hombre es una persona instalada en el espacio y en el tiempo. Y que esta instalación del hombre en el espacio y en el tiempo pues es sumamente característica y sumamente importante, ¿no? Entonces, de la instalación del hombre en el espacio, pues no voy a hablar, puesto que eso nos llevaría a hablar de la técnica, de la ecología, en fin, y no es este el tema que nos debe ocupar, sino que voy a hablar por unos instantes, de una manera más bien breve, de la instalación del hombre en el tiempo. Y la peculiaridad de la instalación del hombre en el tiempo radica en que, curiosamente, el hombre es capaz de unir esa dimensión temporal que tiene su cuerpo y tiene su vida, ¿no? Ese transcurso histórico en el que él vive. Es capaz de hacer compatible esa vivencia temporal con una capacidad que yo me atrevo a calificar de extraña y llamativa, de situarse por encima del tiempo. Y ustedes me pueden decir,
pero ¿cómo dice usted? ¿Cómo puede mostrarnos que el hombre tiene capacidad de superar el tiempo? O, por decirlo de una manera más precisa, de situarse por encima del tiempo. Pues esto a mí me parece sumamente evidente. Si miramos hacia atrás, observamos que el hombre, mediante su memoria, conserva el pasado. Y por lo tanto, la memoria del pasado es una cierta manera de superar el tiempo. Queda memoria de las cosas. Eso sí, es una memoria frágil, es una memoria efímera. La memoria es un tema inmenso que simplemente ahora lo aludo de una manera muy rápida, ¿no? Cuando vivimos en presente, el hombre está siempre tratando de que las cosas duren, de que lo bueno permanezca. El hombre tiene un afán extraordinariamente marcado de permanecer, deseo de permanencia. El hombre desea permanecer a toda costa. Desearía que el tiempo no transcurriera. Por eso procura que las cosas buenas y los momentos buenos se prolonguen, queden a salvo del deterioro que el tiempo introduce en la vida humana. Pero sobre todo, el hombre es capaz de ponerse por encima del tiempo porque es capaz de anticipar el futuro. El hombre está siempre anticipando lo que va a venir después. Todo el uso del reloj, toda la civilización del horario que tenemos en nuestro mundo tecnológicamente tan desarrollado, es una planificación del tiempo, una previsión de lo que hay que hacer en el tiempo futuro, una manera de ordenar el uso del tiempo. El hombre se sitúa por encima del tiempo respecto de lo que viene, respecto de lo que todavía no ha sucedido. Y aquí es donde aparece por primera vez la vocación de futuro que tiene el hombre. El hombre siempre mira hacia adelante. El hombre siempre está proyectando lo que va a hacer. Ustedes probablemente hayan proyectado lo que vayan a hacer en estas próximas vacaciones del mes de julio, lo que vayan a hacer esta tarde, lo que vayan a hacer el próximo fin de semana. El hombre siempre proyecta su futuro. Y en él, esta existencia de proyectos y de previsiones es algo sumamente necesario. Esta capacidad de proyección, Euler María suele decir que el hombre es futurizo, en el sentido en que un terreno puede ser resbaladizo. Cuando uno resbala, un terreno proclive a resbalar, es resbaladizo. Pues dice Euler María, el hombre es un ser futurizo, en el sentido de que tiende siempre al futuro, está siempre volcado hacia el futuro, mirando hacia el futuro, pensando, previendo, anticipándose al tiempo, en definitiva. Y de este modo, el hombre articula el tiempo y va, por decirlo así, viviendo su propia vida, superando el tiempo de este modo mediante sus proyectos vitales, realizando lo que se llama la biografía. La biografía es la vida de cada uno a lo largo del tiempo. Entonces, la vida nuestra vida es una unidad. Tiene un comienzo, tiene un transcurrir y tiene un final. Entonces, antes les dije que la identidad de la persona se dice por su nombre, por su origen, y ahora les añado por su biografía. Tú, ¿quién eres tú? Cuando se presenta un conferenciante, no solamente se dice su nombre, sino se dice lo que ha hecho, que ha vivido. Por eso, uno descubre quién es de una manera muy intensa, narrando la propia historia, narrando la propia biografía. Esto funda, diríamos, un modo de entender al hombre que hoy está muy de moda, que es afirmar que la identidad del hombre, sobre todo, es biográfica y, por tanto, debe ser entendida como una narración, como una historia. La vida humana, ¿cómo se entiende? No de una manera abstracta, como si fuera un análisis teórico, sino como una narración. ¿Quién soy yo? Pues se lo tengo que contar. Se lo tengo que contar, porque la vida humana
solo se puede contar. Primero se vive y luego se narra, se cuenta. No se puede encerrar la vida humana en una fórmula abstracta, sino que para entender lo que una persona ha vivido es preciso narrarlo. Y por eso el hombre necesita contar su historia, que le cuenten historias. El transcurso de las realidades humanas, de todas las realidades humanas, está formulado en la clave narrativa. Perdonen que me largue un par de minutos antes de cederles la palabra para que pregunten. Para mí es sumamente chocante que incluso la salvación que Dios ha dispuesto, según afirma la religión cristiana, no es un credo. El credo viene luego. Lo primero es una historia, la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque es unos sucedidos, una vida biográficamente vivida, que ha de ser contada. Toda la liturgia cristiana es la rememoración biográfica de una vida especialmente eminente, que los cristianos tomamos como centro. Y luego ya viene el credo, pero lo primero es contar lo que sucedió. Y así es como se entiende lo que es el cristianismo, contando la historia de la salvación. Pues esto sucede con todo. Si sucede de modo eminente con la religión cristiana, sucede con muchas otras cosas. De modo que lo que la persona es, se alcanza oyendo contar su vida, oyendo contar una narración. Por eso el hombre constantemente narra las cosas. Las películas son narraciones. Todo lo que vivimos, toda nuestra cultura está llena, por decirlo así, estamos rodeados de narraciones que nos ayudan a entender quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son ustedes, quiénes son nosotros, aquellos. La narración de la vida humana es una cosa apasionante y hay muchas cosas que solamente se entienden cuando se cuentan, no cuando se describen o se analizan abstractamente. La realidad humana hay que contarla. Esto es una perspectiva sumamente importante. Entonces, para los turnos de preguntas tenemos preparado un micrófono que interesa que aquellos que vayan a preguntar utilicen con el fin de que sea grabada también la pregunta. De modo que si no utilizan el micrófono para preguntar, se pierde la pregunta. Y por eso les será facilitado el micrófono en cuanto levanten la mano. Por eso, si ahora quieren formular alguna cuestión respecto a lo que acabamos de exponer, pues es el momento. Bien, parece que en esta ocasión todavía no hay preguntas y entonces vamos a hacer una pausa de 5 o 10 minutos y retomamos a las 7 de nuevo. Gracias. Fascinante, puesto que hoy tenemos la desgraciada vivencia de la prisa. La prisa es una vivencia constante en la que vivimos y que es fruto de la velocidad. Nosotros vamos muy veloces, nuestra vida es mucho más rápida de la que era hace pues unos siglos. Nuestros antepasados vivían más lento que nosotros y la velocidad tiene grandes ventajas puesto que uno hace muchas más cosas, pero también tiene inconvenientes. En fin, me hubiera gustado quizá, como en tantos otros puntos y momentos de mi exposición, detenerme con amplitud en los temas que voy tocando. Pero creo que este curso tiene un cierto carácter intensivo, introductorio,
Y por eso pues no podemos demorarnos todo lo que nos gustaría en cada uno de los temas, puesto que este, por ejemplo, del tiempo y de la prisa y de la aceleración es un tema sumamente sugestivo, ¿no? Voy, sin embargo, pues no a resistir la tentación de tocar un poco un tema que viene a cuento a propósito de lo que ahora les voy a decir, ¿no? Puesto que fíjense que yo les acabo de hacer una especie de breve descripción de lo que llamaríamos una perspectiva de la vida humana existencial. Y sin embargo, en la antropología conviene no perder de vista esa otra perspectiva en la cual la antropología se ha solido mover durante muchos siglos, que es una perspectiva más clásica, más esencial. Y esa perspectiva más clásica y más esencial habla de la importancia que tiene en la vida humana la adquisición de los hábitos, el desarrollo de las capacidades humanas, puesto que efectivamente uno vive su vida de una manera personal, de una manera biográfica, tratando de realizar sus proyectos y encontrando su identidad pues en aquello que ha vivido, ¿no? Pero sin embargo, esta otra perspectiva esencial complementa, diríamos, un poco la perspectiva existencial a la que me voy a referir casi siempre. Pero precisamente porque me voy a referir a ella casi siempre, no quería dejarles de hablar por un momento de que la antropología más clásica se centra mucho sobre lo que llamaríamos la regulación o el control de las tendencias humanas y de las capacidades humanas. Entonces, voy a aprovechar esta necesaria parada por un momento en la antropología clásica para hablar, puesto que ayer detecté que es un tema que interesa, alguien por allá pues me preguntó, ¿qué es el tema de los sentimientos, el tema de la afectividad, ¿no? Voy a aprovechar esta referencia que tenía que hacer a la antropología clásica, la perspectiva esencial, para hablar un poco de la educación, de las tendencias humanas, del desarrollo de las capacidades humanas, concretamente de la educación de la afectividad. Entonces, esta referencia me va a ser muy útil también para al menos mencionar por una vez algo que ya les dije al comenzar, y es la ética. Voy a hacer en este rato que me queda una presentación de un modo de entender la ética que no es corriente. Piensen ustedes que la ética, por eso voy, en fin, estoy cambiando de la perspectiva poco a poco para que no se asusten. La ética habitualmente aparece como una señora que viene de visita cuando nadie la ha llamado y que viene, por decirlo así, a fastidiar, ¿no? Cuando las cosas se están poniendo interesantes, cuando uno tiene ganas de hacer lo que realmente le apetece, aparece la ética como una tía antipática que viene a decirte que no puedes hacer lo que realmente te gustaría hacer. Esto es un modo, diríamos, caricaturesco de decir que la ética se suele presentar como un conjunto de prohibiciones. La ética aparece como una especie de código de prescripciones y de prohibiciones. Esto sí, esto no. Esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer. Es una ética normativa. Y por eso es tan antipática, porque te prohíbe cosas, te manda cosas, sin que tú se lo pidas, ¿no? Por eso hay esa apelación a la subjetividad, ¿no? Bueno, la ética, pues ya uno se pone a sí mismo las normas. Eso de que a uno le tengan que imponer un código que, por decirlo así, encarrile su conducta, eso no nos gusta. Bien, pues yo les voy a presentar como si fuese, como si fuese una novedad, pero en realidad es una idea muy antigua que está sobre todo en Platón y en Aristóteles. Les voy a presentar como si fuera una novedad una idea muy diferente de la ética como educación del carácter.
y de los sentimientos. Entonces, al final creo que ustedes lo podrán entender con suma facilidad, pero tenemos que, por un momento, hacer una referencia que ayer quedó incoada, pero que me ha parecido que valía la pena ampliar, acerca de la naturaleza de los afectos, de la naturaleza de los sentimientos. No voy a hacer una definición psicológica estricta, sino más bien una definición un poco de andar por casa de lo que son los sentimientos. Piensen ustedes que los sentimientos son, aproximadamente, el modo en que nosotros reaccionamos cuando vemos que entre la realidad y nuestras tendencias hay una armonía o una disarmonía. Puede parecer una definición complicada, pero no lo es. Cuando uno toma conciencia de que lo que quiere es posible, entonces viene un sentimiento, por decirlo así, una sonrisa. Viene un sentimiento de alegría, de ilusión. Hay una armonía entre lo que uno quiere y la realidad lo permite. La realidad lo permite, es posible en este momento que yo pueda comer, que yo pueda descansar, que yo pueda, por decirlo así, soñar, etc. Cuando por el contrario percibo que mis deseos o mis tendencias chocan con un obstáculo, entonces vienen sentimientos negativos, sentimientos de miedo, sentimientos de desánimo, sentimientos de tristeza. De modo que el sentimiento es como una respuesta a la situación, podríamos decir, en la que estamos respecto de la realidad. Nosotros tenemos unas tendencias, unas inclinaciones, y cuando esas inclinaciones encuentran, por decirlo así, un terreno favorable, la reacción del sentimiento es reforzar la tendencia y llenarla de color, de colorido, llenarla de atractivo. Cuando nosotros tenemos una determinada inclinación, sea el hambre o sea el deseo de encontrar a la persona amada, o cuando, por ejemplo, pues tenemos ganas de encontrar compañía y no lo logramos, cuando vemos que la realidad nos es hostil, dificulta nuestras inclinaciones, los sentimientos aparecen como una reacción negativa, aparece como el miedo, aparece como la inseguridad, aparece como la impaciencia. De modo que los sentimientos tienen un cierto carácter de reacción. Es una reacción que tenemos frente a esta situación. Por eso los sentimientos, como estoy tratando de mostrar en estos ejemplos, intensifican las tendencias, tanto las positivas como las negativas, como ayer me parece que quedó apuntado, ¿no? Cuando hablo de tendencias me refiero tanto a tendencias sensibles, como por ejemplo pues el sueño, el hambre, como a tendencias inteligentes, como por ejemplo el deseo de encontrar a la persona amada, la gratitud. El mundo de los sentimientos es amplísimo y va desde las emociones más básicas, como puede ser el miedo, un miedo casi orgánico, ¿no? a un animal que nos ataca, por ejemplo, hasta sentimientos sumamente espirituales, como puede ser la gratitud, que pienso que es uno de los sentimientos más espirituales que existen, puesto que tiene que ver con el amor, con eso de devolver lo que hemos recibido. Claro que el mundo afectivo en este sentido es muy rico, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Y ahí están las pasiones, ahí están las emociones, ahí están los sentimientos, los afectos. Todas estas palabras tienen mucho que ver entre sí. Las pasiones de los clásicos. Estas palabras están muy emparentadas entre ellas. No vamos a entrar ahora a describir su significado preciso. Simplemente dejamos dicho que estos términos engloban la totalidad del mundo afectivo, que es esa reacción que tenemos frente al entorno, ¿no? Pero fíjense que esta reacción
no es estrictamente racional. Los sentimientos no nacen de la razón. No. Son, por decirlo así, yo me atrevería a usar una palabra quizá algo peligrosa, son algo espontáneo y de algún modo poco racional. Y en algunos casos sumamente irracional, como puede ser pues el pánico, por ejemplo, ¿no? El pánico, una reacción de pánico es una reacción que no es racional, sino que es una reacción de angustia y de miedo. En fin, no vamos ahora a caracterizarla, pero es simplemente a título de ejemplo para que vean que hay muchos sentimientos, y casi la totalidad de los sentimientos, que no nacen del suelo de la inteligencia reflexiva, no. Los sentimientos nacen del humus, a veces puramente orgánico, y a veces del humus de los afectos, de los deseos, de las inclinaciones humanas, pero no de la reflexión racional, ¿no? Esto no quiere decir que los sentimientos sean enemigos de la razón. Precisamente lo que yo voy a explicarles a continuación tiene mucho que ver con la idea de que la razón, o sea, yo soy muy clásico en la idea de que en el hombre manda la razón. Lo siento, pero en esto soy platónico, aristotélico. Pienso que en el hombre debe mandar lo superior, en él, que es la inteligencia, la razón, o la inteligencia, si ustedes quieren, es un término más amplio, ¿no? En el hombre debe mandar la inteligencia. Y en esto soy rotundamente platónico. Y mi consejo para ustedes es que también lo sean. Y enseñen a sus quien tenga alumnos o quien tenga hijos o quien tenga amigos esta idea tan sencilla de que en el hombre hay muchos estratos, pero hay uno que está arriba del todo, que es la razón, que es el piloto de la nave. La psicología humana es una nave con muchos elementos, pero el piloto es la razón. Él es el que marca el rumbo. ¿Por qué? Porque él es el que, por decirlo así, tiene una mirada de mayor alcance. Y ahora no voy a entrar a describir en terminología técnica qué quiere decir esto. La razón conoce más. Intelectualmente se abre a la totalidad de lo real y, por tanto, el piloto de la nave es más listo. En fin, perdónenme esta especie de personalización de las facultades humanas que a mí me resulta siempre un poco peligrosa, pero es para que se entienda. El símil del piloto lo ponen, Aristóteles lo pone constantemente, ¿no? La prudencia, ¿no? El piloto, que marca el rumbo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me conviene en este momento? Por tanto, encárguenle a la razón la hegemonía de todas las tendencias humanas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando esto no se hace? Pues sucede que se encarga a los sentimientos que sean los que marcan la conducta. Yo voy a actuar en un determinado sentido si me siento inclinada a hacerlo o inclinado a hacerlo. Si no, no. Es decir, si yo siento que te amo, entonces actuaré en un determinado sentido. Si yo no siento por ti nada, entonces actuaré en otro sentido muy, muy distinto. O ya no siento nada por ti, puede ser el anuncio de que te voy a abandonar. Y que por lo tanto mi conducta va a ser la antítesis de la conducta amorosa. Es muy normal, es muy frecuente, no en el amor, sino en otros terrenos, que la gente hoy en día encargue a los sentimientos que decidan qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, desde aquí se puede hacer una crítica interesante a las ganas como criterio de conducta. ¿Me apetece? ¿No me apetece? ¿Tuve ganas? ¿No tengo ganas? Las ganas. Bueno, pues las ganas, recuerdo, y perdonen esta anécdota un poco personal, pero así por lo menos les entretengo un poco. Recuerdo una alumna de este curso pasado que saca todo matrículas de honor, es un verdadero fenómeno. Matrículas de honor en España es la calificación máxima, ¿no?, que se da a muy pocos alumnos, ¿no? Y me decía, claro, esto que usted dice, yo lo he tomado como casi como una especie de lema, ¿no?
Yo les decía, ¿no?, a los alumnos, las ganas no es un criterio que conduzca a la excelencia. Las ganas como un criterio de conducta. No, desde luego que no. Incluso les diría, creo que está asegurado que uno no llega a la excelencia si se deja llevar por las ganas. Piensen en la vida profesional. ¿Conciben ustedes que en la vida profesional se pueda uno regir por el criterio de las ganas? Estaría uno verdaderamente perdido si en la vida profesional su criterio de actuación fuese el apetecer o el no apetecer. En la vida profesional esto no ha lugar en las ganas. Entonces, ¿por qué sí en otros terrenos? ¿No habrá ahí, digamos, una especie de esquizofrenia? ¿Por qué en las cuestiones más importantes el criterio de las ganas sí pueda servir y en la vida profesional no? Quien aplica el criterio de las ganas a la vida profesional o es un mal estudiante o un mal profesional. Bien, les digo esto para que vean que no es tan normal el hecho de que la gente encargue a la razón pilotar la nave. Hay mucha gente que encarga pilotar la nave a los estados de ánimo. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues estoy muy deprimido. Y entonces ya esto marca la tónica de lo que uno afronta, de lo que uno dice, de lo que uno hace. Y por lo tanto, el estado de ánimo es el sentimiento dominante en nosotros. Es la atmósfera afectiva en la que nosotros vivimos instalados. Eso es el estado de ánimo. ¿Qué sucede? Pues que los estados de ánimo y en general la vida afectiva es cíclica. Y por tanto, el abandono a los estados de ánimo está condenado a ser un proceso cíclico en el que hay momentos en los que todo es fácil y todo es maravilloso y 10 minutos después todo es horrible. Y nada merece la pena, ni siquiera vivir, ¿no? ¿Por qué este cambio? ¿No será esto inmadurez? ¿Cómo dices ayer que esto es muy fácil y hoy que es imposible? ¿Cuál de las dos opiniones me vale? ¿No será que has opinado desde un estado de ánimo que es el que por decirlo así, te pilota la nave? Y por lo tanto no merece mucho crédito. Entonces, permítanme subrayar de nuevo el hecho de que el piloto de la nave, en muchos casos y en muchas personas, es más el estado de ánimo que el cumplimiento de lo que la inteligencia te dicta. Claro que tampoco hay que caer en el otro extremo, porque quienes encargan el pilotaje de la nave a la voluntad, entendida esta como un criterio rígido y diríamos desconectado de la afectividad, pues es el perfil contrario, es el perfil del rígido, es el perfil del voluntarista, que hace las cosas sin sentirlas y contra su sentimiento. También esto es una esquizofrenia que genera disarmonía interior, puesto que esa persona tan segura de sí misma, tan inasequible al desaliento, tan rígida en la aplicación de sus criterios, puede llegar un momento en que se desmorone, porque aquello es hueco, aquello está sostenido sobre una voluntad sola que no tiene el apoyo de la razón ni de los afectos. Y la razón ha de estar apoyada por la voluntad y por los afectos. Que mande la razón, pero por favor, que los afectos apoyen sus juicios y que la voluntad ejecute o ponga en práctica lo que ella ve, ¿no? De modo que en el hombre tiene que haber una unidad. El pilotaje es un equipo el que pilota, no solo la razón. Hay un jefe de equipo que es la razón, pero la voluntad y los sentimientos deben apoyar, por decirlo así. Estoy personalizando de nuevo las facultades humanas como si fueran pequeñas personas que tenemos dentro, y esto es peligroso. Quiero decirles con todo esto que la educación de los sentimientos comienza por otorgarles el lugar que verdaderamente les corresponde en la vida humana. A veces me han dado tentaciones de profundizar en la importancia de la música para la educación de los sentimientos, puesto que, como saben ustedes, la música tiene una influencia enorme sobre la afectividad. Y por eso en las películas se pone música cuando llega el momento importante, para que el sentimiento, por decirlo así, se despierte con más facilidad. Y es una música solemne, o es una música romántica, o es una música misteriosa, según trate de generar en el auditorio un sentimiento u otro. De modo que la música, desde siempre,
la humanidad la ha utilizado como una manera de educar los afectos, de despertar los afectos. Por eso en las fiestas hay música, porque se trata de despertar los afectos positivamente. Esto se podría ahora, desde esta perspectiva, analizar las formas musicales contemporáneas, incluida la música rock, para ver su valor educativo, qué sentimientos promueven determinadas músicas. No estoy contra la música rock, pero pensemos en tantas músicas rock como hay y en otras músicas distintas y analicemos qué tipo de sentimientos promueven, qué tipo de reacciones, qué tipo de conductas tratan de fomentar en los oyentes, ¿no? Bueno, esto puede parecer una anécdota, pero no lo es, puesto que piensen ustedes, por ejemplo, que cantar es una manera maravillosa de expresar lo que uno siente. Porque cuando canta uno, no cuando oye cantar a otros o otros que cantan porque han grabado un disco para que se venda, ¿no? Bien, todo eso es el trabajo de cantar, ¿no? Pero el canto como una actividad festiva. Uno siente ganas de cantar. Eso es una manera sublime, yo diría, de expresar sentimientos muy elevados, muy altos. Por eso cuando uno canta parece como que se eleva, ¿no? No he tenido ocasión, puedo introducir ahora una referencia muy rápida a otra metáfora de la persona, a otra dualidad de conceptos, que es la metáfora de lo alto y lo bajo, lo elevado y lo ligero frente a lo pesado y lo serio, ¿no? Lo lúdico y lo serio, ¿no? El esfuerzo y el juego, el trabajo y el juego. En fin, es una dualidad muy rica que aparece muchas veces en lo humano. Por eso el canto es el espíritu de ligereza y el espíritu de pesadez es la tristeza, es el dolor, el sentimiento negativo, ¿no? La persona humana se mueve muchas veces desde lo bajo hasta lo alto y otra vez hacia abajo y otra vez hacia arriba. Llora y ríe. Bien, todo esto es el mundo de los afectos que, como ven, es muy rico, ¿no? Pero no es esto lo que yo quería exponerles. Lo que yo quería exponerles es más bien una ética que me atrevo a decir que es una ética que tiene que ver con el buen gusto. Y el buen gusto viene por la siguiente línea. Es muy obvio que los sentimientos necesitan ser expresados. Cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene alegría, cuando uno está encolerizado, cuando uno siente vergüenza, cuando uno ama, cuando uno odia. Vean que todos los verbos interesantes e intensos están pensados en el lenguaje para expresar sentimientos, lo apasionante, lo terrible, lo fantástico, lo entusiasmante. Todo eso son verbos que llevan anejos, por decirlo así, algún tipo de sentimientos. Por eso les decía ayer, y hoy se lo repito, que lo que hace interesante la vida son los sentimientos. Y lo realmente, lo que da color a la vida humana no es la razón abstracta, sino la presencia o ausencia de determinados sentimientos. Es obvio que los sentimientos necesitan ser expresados. Y la expresión fundamental de los sentimientos es doble. Por un lado, es muy frecuente que los sentimientos se expresen mediante los gestos corporales. La risa y el llanto. Vean para cuántas cosas sirve, entre comillas, la risa y el llanto. Para expresar tanta pena, tanta alegría, llorar de alegría. ¿Qué sentimiento es ese de llorar de alegría? Ahí hay mucha riqueza en la vida humana, ¿no? Y por lo tanto, los sentimientos se expresan en primer lugar en los gestos corporales, los gestos del rostro, los gestos de saludo. Los saludos no son solamente señales convenidas para entenderse, sino también expresan sentimientos de hospitalidad o de hostilidad, sentimientos de amistad o sentimientos de odio, de agresividad. Los gestos no son solamente lo que uno expresa en su cara, ¿no? El miedo, el asombro, la sorpresa.
los ojos abiertos, el pelo que se pone de punta, cuando uno tiene miedo, las palpitaciones. Los sentimientos también a veces llevan anejo reacciones corporales incontroladas, ¿no? ¿Cómo es? Taquicardia, exacto. Taquicardias, palidez, sudor, etcétera, ¿no? Pero eso es un aspecto, diríamos, orgánico, que muchas veces se da y otras no se da. Pero en el rostro asoman muchos sentimientos, ¿no? La pena, la alegría, el mismo ademán de un rostro expresa lo que sienten muchas veces ante las personas, ¿no? Y luego están los gestos de las manos, del propio cuerpo. Huir es un gesto suficientemente expresivo que nos indica ya que la expresión de los sentimientos se realiza también, sobre todo, no solo mediante los gestos, sino mediante la conducta. Antes de empezar a hablar, antes de que tú me digas si me aprecias, si eres mi amigo o no, yo lo voy a saber. ¿Cómo? Por el modo en que me tratas. De modo que si la amistad es un sentimiento, que es algo más, desde luego se puede notar en la conducta. Piensen, por ejemplo, en la ausencia de sentimientos que puede resumirse bajo la palabra indiferencia. La indiferencia y la simpatía. Dos sentimientos distintos que pueden tener dos personas entre sí. En un caso no hay sentimiento alguno. Si hay simpatía, hay un gesto, hay una corriente distinta. El comportamiento es diferente. Bueno, pues toda la enorme gama de los sentimientos al final se refleja en la conducta. El aprecio, el desprecio, etcétera, se expresan en el modo de comportarse. De modo que les decía que un huir cuando uno tiene miedo es lo último que se hace. Primero uno percibe el objeto que le asusta, después se le ponen los pelos de punta, después uno grita quizás, el gesto, gritar, y luego sale corriendo. Salir corriendo ya es la reacción de comportamiento que los sentimientos provocan. Los sentimientos muchas veces provocan un comportamiento, a veces espontáneo. Por eso a veces la reacción espontánea te indica mucho más lo que una persona siente que lo que luego pueda decir. Porque luego lo que dice está mediado por la reflexión. Y a lo mejor ahí ya hay una intención de corregir la espontaneidad que muestra el sentimiento, diríamos, que está más a flor de piel, que puede ser corregido, desde luego, que puede ser mejorado, pero que ya dice algo. El sentimiento aflorado en la conducta espontánea ya dice algo acerca de qué tipo de sentimiento aparece ahí, ¿no? Estoy hablando mucho de sentimientos, no los he clasificado, ni siquiera he hecho una enumeración ordenada de ellos. Conozco algunos libros interesantes sobre ellos. Hay uno recién salido de un autor que creo que ha estado por acá, aunque no estoy seguro si ha estado, José Antonio Marina, que se llama El laberinto sentimental, publicado en España por Anagrama. Para quien tenga interés por el tema, es un libro que hay que leer con cierta pausa, pero está muy bien escrito, es sugerente y se aprende bastante. Se aprende bastante de lo complejo que es el mundo de los sentimientos. José Antonio Marina, El laberinto sentimental. Anagrama, Barcelona, 96. Bueno, pues de lo que se trata ahora es de decir lo siguiente. La reacción de conducta que los sentimientos producen en el hombre puede ser, diríamos, muy intensa o muy poco intensa. Puede producirse un exceso o un defecto. Entonces, Aristóteles, en quien me baso para este análisis que voy a hacer ahora, hace una tabla de sentimientos que podríamos denominar por exceso. Sentimientos en los cuales la reacción, el sentimiento, ha llegado demasiado lejos. Y después hace otra tabla en la cual los sentimientos se han quedado demasiado cortos. ¿Cortos y largos respecto de qué? Pues respecto, y esto me van a permitir que lo lea, respecto de lo que en cada momento la situación y el objeto que genera en nosotros una reacción determinada nos dice. Enseguida voy a pasar los ejemplos, que esto es, para esto son lo más claro, ¿no?
Entonces, la ética de la educación del carácter, de la educación de los sentimientos que les estaba mencionando, se define, o se puede definir diciendo, bueno, se trata de tener los sentimientos adecuados respecto de los objetos adecuados y con la intensidad y el modo adecuados. Se trata de tener los sentimientos adecuados respecto de los objetos adecuados con la intensidad y el modo adecuados. Es decir, hay situaciones en las cuales conviene, voy con el primer ejemplo. Hay realidades que conviene temerlas, puesto que son malas. Por ejemplo, pues una fiera salvaje. Una fiera salvaje conviene temerla, puesto que puede hacernos daño. Hay cosas que pueden dañarnos y esas cosas debemos temerlas. Pero debemos temerlas de la manera adecuada, ni mucho ni poco, en la intensidad adecuada y según las circunstancias concretas del caso de que se trate. Quien no teme nada, ni siquiera lo que debería temer, por ejemplo, pues una muerte absurda, ocurrida sin necesidad, un riesgo mortal caprichoso. Quien no teme un riesgo mortal caprichosamente tomado suele denominarse que es un temerario. El temerario es el que no teme ni siquiera lo que debería temer. Por ejemplo, poner el auto a mayor velocidad de la que la carretera es capaz de soportar porque está llena de curvas. Es temerario conducir por la izquierda, por lo menos en los países donde se conduce por la derecha. De modo que el temerario es el que no teme lo que debería temer en los momentos en que debería temerlo, puesto que si estás en Inglaterra puedes conducir por la izquierda sin problemas. Es más, conviene que lo hagas. Lo que es temerario en Chile puede no serlo en Inglaterra, y de hecho no lo es, puesto que hay una convención social y por lo tanto depende de las circunstancias. Pero les quiero decir que la temeridad es la ausencia del miedo debido, puesto que hay realidades que uno debe tener miedo a ellas, ¿no? Y sin embargo, la cobardía es el miedo excesivo. Una persona que no quiera conducir ni por la izquierda ni por la derecha, sino que prefiera no conducir en absoluto, puesto que los coches son muy peligrosos, se pueden salir las ruedas, se puede cruzar cualquier animal, cualquier imprudente por el camino y es mejor no tomar el auto o no tomar el avión. Es curioso que hay un 66% o un 30%, el porcentaje es lo de menos, de personas que temen volar en avión cuando el avión es el transporte más seguro del mundo. Bueno, pues esto es la cobardía. Cobardía es temer lo que uno no debería temer, temer demasiado. Tener un miedo excesivo que lleva, por decirlo así, a no actuar de la manera debida. Esto es la temeridad. ¿Qué hay que hacer entonces? Educar el miedo para ser valiente. Y la valentía consiste en temer lo que se debe cuando se debe, pero sin perder la capacidad de afrontar el riesgo, puesto que el riesgo es una realidad que en la vida humana no puede desaparecer. Por lo tanto, el valiente es el que no se asusta más de lo que debe, ni menos. Y por lo tanto tiene capacidad de asumir el riesgo y lo asume sin temor. Ese es el valiente. Pues la educación del miedo es la educación de la valentía. Y la valentía es una virtud. Y el sentimiento del miedo bien educado se convierte en una virtud. Fíjense cómo los sentimientos ayudan al hombre. Un sentimiento bien educado, como es el miedo, produce una virtud tan interesante como la capacidad de asumir riesgos.
La capacidad de asumir riesgos, esa virtud que los empresarios necesitan tanto. Vayamos con otro ejemplo. Colérico es el que se enfada por todo. El que, no sé si los españoles tenemos fama de esto, quizás sí. Aquel que se irrita sin motivo. El que está constantemente enfadando a todo el que tiene a su alrededor porque él vive en un enfado continuo. Bueno, ya se ve que el sentimiento de la ira, que es uno de los sentimientos más fuertes que existen, la ira, porque de la ira nace la venganza, el rencor, el resentimiento y otros muchos sentimientos parecidos. La ira excesiva es un defecto de carácter, puesto que la persona que se enfurece constantemente es intratable. Y sin embargo, el defecto contrario también es defectuoso, puesto que indolente es aquel que nunca se enfada, ni siquiera cuando debería enfadarse. ¿Por qué? Porque se le ofende, por ejemplo, y no se enfada tampoco cuando se le ofende. Entonces tiene muy poco su dignidad si permite que otros le ofendan y no se enfada. No todo es tolerable. Hay cosas que no se pueden tolerar. Y por lo tanto, si ocurren, uno debe enfadarse. El que nunca se enfada por nada, por ningún motivo, es un indolente. A ese todo le da igual. Carece, por decirlo así, del sentimiento de la ira, un sentimiento que es necesario en la vida humana. Y la justa educación de la ira se llama, en el griego clásico se llamaba némesis. El castellano tiene el término indignación, que tiene una connotación siempre peyorativa en castellano, de modo que no es una palabra muy adecuada, entonces hay que añadir otra que se llama justa indignación. A mí es una traducción de némesis que me parece muy, muy floja, ¿no? Pero no se me ocurre en castellano otra que indique justa indignación. Es enfádese usted cuando tenga que enfadarse, del modo en que se tenga que enfadar, y desenfádese también. No vaya a ser que permanezca enfadado sin necesidad. Bueno, esta educación de la ira, es la virtud de la justa indignación. Todo esto es Aristóteles puro, ¿eh? Esto es la ética Nicómaco, la ética Eudemia, casi al pie de la letra, ¿no? Vayamos con el último ejemplo, la vergüenza. Quien nunca se avergüenza es un sinvergüenza. Es decir, es una persona que no tiene sentimiento de culpa y por tanto piensa que todo lo hace bien. Nunca se equivoca, nunca tiene remordimientos. Ese pues es un cara dura, como decimos en España, o mejor dicho, como antes he dicho, una persona carente de toda vergüenza. La vergüenza es un sentimiento al que ya mencioné, sumamente importante, porque nos hace sentirnos mal por algo feo en nosotros. Lo feo, cuando uno tiene encima algo feo, se avergüenza, algo inoportuno, algo, la belleza, lo indigno. El objeto de lo, dice Tomás de Aquino, dice también Aristóteles, el objeto de la vergüenza es lo indigno. Lo indigno que los otros ven, eso es lo que da vergüenza. Bueno, pues quien nunca se avergüenza es un sinvergüenza. Eso carece de un sentimiento necesario. Quien se avergüenza de todo es que es un tímido, que no se atreve a hablar en público, que no se atreve a exigir sus derechos cuando debería exigirlos, que prefiere ahorrarse el mal trago de decir algún reproche que debe decir, etcétera, ¿no? El tímido es el que se retrae cuando no debe, puesto que hay que retraerse cuando uno debe retraerse, pero cuando uno no debe retraerse, si se retrae es que es tímido, es demasiado vergonzoso. Eso es un defecto de carácter. ¿Y cuál es el punto medio? El pudor. La vergüenza como virtud. Avergonzarse de la manera de vida, en el momento debido y con la intensidad de vida. Si el motivo de la vergüenza es muy pequeño, pues no se avergüence usted, hombre. Tranquilo, ¿no? Entonces, esta educación de los sentimientos
¿qué es lo que ofrece como balance? Pues ofrece como balance la idea de que en los sentimientos hay que huir del exceso y del defecto y buscar lo que Aristóteles llama el justo medio. También es una traducción un poco curiosa del término griego, pero en fin, el justo medio no es, diríamos, estar entre dos aguas, que no se sabe si es blanco o tinto, ¿no? Sino es más bien una cumbre, como dice también el ejemplo del propio Aristóteles, entre dos laderas que son, por decirlo así, el exceso y el defecto. De modo que el punto medio no quiere decir tibieza, no quiere decir quedarse como a medio gas, ¿no? Entre una cosa y otra, entre dos aguas, no. El punto medio indica equilibrio, indica tino para encontrar el punto más allá del cual uno no debe ir en la educación de los sentimientos. Y por lo tanto, he puesto 3 ejemplos, podría poner otros muchos más. Por ejemplo, no quiero alargarme, pero lo fundamental es volver de una manera muy enérgica a la idea de que la educación en las virtudes tiene mucho que ver con la educación de los sentimientos, puesto que los sentimientos influyen de una manera muy decisiva en la conducta y, por lo tanto, se transforman en muchas ocasiones en virtudes. No quiere ello decir que todos los sentimientos tengan un correlato en la lista de las virtudes o que todas las virtudes tengan un correlato en la lista de los sentimientos. Las cosas no son tan sencillas. Pero sí hay que decir que muchos de estos sentimientos de los que hoy hemos hablado tan brevemente son educables y que la educación del carácter consiste básicamente en enseñar a la gente a sentir de la manera adecuada, con la intensidad adecuada y en el momento adecuado, como les leí al hablar de la definición. Realmente termino con una especie de coda o de glosa, una especie de comentario al margen. Saben ustedes que el mejor tratado de las virtudes que se ha escrito es la segunda parte de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, puesto que es una sistematización extraordinaria y finísima desde el punto de vista psicológico de cada una de las pasiones, de los sentimientos y de las virtudes correspondientes. Yo creo que desde el siglo XIII Kant intentó algo parecido, pero quizás no alcanzó esa misma sistematicidad. Desde el siglo XIII o desde el siglo XVIII no se ha vuelto a hacer una sistematización tan completa y tan rica de las virtudes. Hoy en día creo que estamos necesitados de una nueva suma de las virtudes, que sería algo así como un nuevo tratado de las virtudes contemporáneas, puesto que hoy las virtudes que son necesarias no son las mismas que eran necesarias en el siglo XIII o que eran necesarias en el siglo XVIII. Hoy en día priman otras virtudes nuevas, que son sumamente importantes. Y quizá haya ocasión en otro curso, o quién sabe cuándo, en alguna ocasión futura, en dictar otro curso distinto a este, que se llame la nueva ética de las virtudes, para hacer un recorrido por todas y cada una de esas nuevas virtudes, y las viejas también, desde luego, y dar una visión actual y, diríamos, más acabada de cuáles son las virtudes importantes hoy para la educación y para tener una vida afectiva suficientemente rica y suficientemente profunda, ¿no? Bueno, realmente creo que aquí podría detener mi exposición, pero ahora sí que sería el momento en que a lo mejor hay alguna pregunta en el auditorio que podríamos tratar de responder, ¿no? ¿Cuáles son las 4 virtudes que a usted le parecen más importantes hoy? Pues hay una de ellas de la que se habla poco, que tiene relación con el trabajo. Pienso que hoy hay una virtud esencial, que es la virtud que permite hacer bien el trabajo. Llámele si quiere profesionalidad. La virtud de la profesionalidad es una virtud que indica en primer término una pericia en la realización de una tarea profesional,
pero también indica muchas otras cosas respecto del modo de relacionarse en la vida profesional. Esta virtud que hoy está reflejada en la ética de las profesiones, se habla mucho de la ética de las profesiones, es una de las que pienso que habría que desarrollar. También hay otra virtud que se puede calificar con el nombre de autenticidad, que en el fondo es la coherencia entre lo que se piensa y lo que se vive. Esta hoy es una virtud que no se puede dar por supuesta y que por lo tanto también merecería una atención pues yo creo que bastante detallada, ¿no? Y luego creo que habría que hacer una cierta sistematización que yo pienso hacer en los próximos días de una virtud que no tiene nombre en castellano, porque es la virtud del que sabe amar adecuadamente. Piensen ustedes pueden pensar que saber amar es una cosa que es muy fácil. ¿Qué va? ¿Qué va? Saber amar de la manera adecuada, con la intensidad adecuada, es una cosa muy difícil. Y hay que enseñarla y hay que aprenderla. Entonces la virtud de saber amar, por llamarla así, espero tener ocasión de exponérsela. No sé cuántas le he dicho, pero... falta una. No me repasé la lista antes de venir, entonces tendría que... Vamos a ver. Las viejas virtudes, desde luego, hay que retomarlas, pero hay una que a mí me apasiona. Y estoy pensando sobre ella desde hace unos cuantos meses, que es la virtud, se la voy a describir muy brevemente. El arte de presentarse ante los demás con dignidad. Esto es la elegancia. La virtud de la elegancia. Yo, la virtud esta del pudor y de la vergüenza, que Aristóteles señala, yo la transformaría en algo mejor, para mi gusto, que es la virtud de la elegancia, y que es el arte de saber presentarse con dignidad ante los demás, conforme a lo que uno es. Para mí la elegancia es una virtud muy importante. Incluye la cortesía, incluye el pudor, incluye la vergüenza, todo el tema de la moda, del vestido, cómo aparece uno ante los demás. La elegancia se entiende normalmente que es algo que radica en el vestido, ¿no? Bueno, pues es una virtud que hoy muchos profesionales desearían, creo yo, oír hablar de ella, puesto que el diseño y la presentación de las cosas hoy en la sociedad es fundamental. La apariencia, el arte de aparecer de una manera elegante ante los demás, eso es una virtud sumamente importante. No sé si ya le dije las 4. Sí. Mire, yo le quiero preguntar, o sea, uno no es responsable, ¿no es cierto? Ay, se me olvidó esta. Sí, sí. Escoge cómo uno es físicamente. Uno nace con determinadas genes que le indican que los ojos café, una estatura, un peso. En su personalidad, en su interioridad, ¿hasta qué punto uno es responsable de cómo es? ¿Y hasta qué punto uno escoge cómo es? Porque muchas veces uno quisiera ser distinta a como es. Y trabajarse en unos planos distintos como uno es. Pero sin embargo, siempre surge algo que le hace ser, que va contra esa como voluntad de ser diferente. ¿Hasta qué punto uno es responsable? Pues vamos, hay un amplio conjunto de factores genéticos, físicos, biológicos, culturales, psicológicos, educativos, que no dependen de uno. Uno es como es. Y espero tener ocasión de hablar de que una de las actitudes fundamentales en el hombre es la de aceptar lo que uno ya es y asumirlo dentro del propio proyecto vital, puesto que uno puede diseñar su proyecto vital desde lo que es, no desde lo que no es, porque esto sería inmaduro y poco real. Hoy no se enseña a la gente, a los chicos jóvenes, yo creo que no se les enseña a que se acepten como son. Ayer hubo aquí una conferencia sobre antropología de la alimentación y salió el problema de la anorexia, paradigma del caso de las niñas y los niños jóvenes que no aceptan su imagen corporal, no se aceptan como son. Aceptarse como uno es, alto, bajo, gordo, delgado, rubio, moreno, listo o no tan listo,
eso es, diríamos, una exigencia ética de la voluntad de primerísimo rango. Puesto que ahora, para que usted se quede tranquila, no nos importa si lo que hay que aceptar es mucho o poco. En unos casos será poco, en otros casos será mucho. Hay quien dice que el hombre no es libre porque todo le viene dado. Esto me parece una exageración. Pero aceptemos que hay muchas cosas que no podemos cambiar. ¿Qué hacer ante esto? Por ejemplo, el dolor, el fracaso. ¿Qué hacer ante el fracaso? Uno no puede cambiar que fracasó, que se equivocó. Entonces, la función de aceptar lo que uno no puede cambiar es sumamente importante en la vida humana. Y una de las cosas que uno no puede cambiar es lo que uno ya es. Y por lo tanto, esto no hay que verlo como una restricción negativa, sino más bien como el suelo en el que uno se apoya y a partir del cual uno puede caminar. Como el punto de partida desde donde uno puede trazar una línea coherente de comportamiento. Por tanto, se trata de asumir lo que uno es dentro de un proyecto de futuro. No sé si estoy respondiendo a su pregunta. Pero lo que uno es y cómo uno debe educarse, Sí. también ahí hay un problema. Porque ¿qué es lo que es educable en uno? ¿Qué es lo que no es educable? Bien, efectivamente. Entonces, lo que es educable es lo que uno todavía no ha vivido. El futuro que tiene por delante, eso es educable. Por tanto, toda la inversión de la educación está centrada a preparar al hombre para lo que le queda por vivir. De modo que no se trata de que midamos con un escalímetro cuánto es educable y cuánto no, sino preparemos bien a esta persona para que lo que le queda de vida pueda ofrecer un proyecto que merezca la pena, que esté, por decirlo así, articulado de una manera sensata, conforme a unos valores sensatos. De modo que quizá usted está apuntando a las rebeldías que pueda uno encontrar en sí mismo y en otros respecto de las consignas o el esfuerzo educativo. Bueno, pues eso evidentemente puede ser una barrera, pero por eso la dulzura, la ductilidad también es una virtud, ¿no? Bueno, ya le dije, el primer día les dije que no hay nada mecánico y automático en la vida humana, es un esfuerzo que hay que conquistar. Sé que la respuesta es un poco insuficiente, pero... Adelante, pues sí, ¿puede dar el micrófono? Cuando usted hablaba de los sentimientos, decía que debían presentarse respecto a objetos, intensidad y modo adecuado. Pero ¿qué es lo que define? ¿Quién define qué es lo adecuado? Pues la prudencia. En cada caso, esto no admite reglas generales universales, sino casos prácticos, para que usted me entienda. Podríamos estudiar el asunto mediante casos prácticos. ¿Quiere esto decir que la respuesta a su pregunta nos la tenemos que plantear a partir de situaciones reales? Y por lo tanto, la virtud que ayuda a encontrar en cada situación real la solución adecuada es la prudencia. Por eso se la llamaba en la filosofía clásica la auriga de las virtudes. Es decir, es la que guía a las demás virtudes en la resolución de las situaciones concretas. Y esa prudencia sí que es educable. Se le puede dar a la prudencia, a la persona prudente, unos criterios que ella luego tiene que aplicar en la práctica. Allá al fondo, detrás de usted hay otra pregunta. Tengo como una confusión mental. Me da la impresión de todo lo que usted nos ha planteado, que nos invita de alguna manera a meternos dentro de nosotros mismos y asombrarnos por lo que somos, por una parte. Pero por otra parte hay una invitación cristiana que es como a olvidarnos de nosotros mismos, y que uno ve en las experiencias de los místicos, cuando uno lee, por ejemplo, Santa Teresa, a olvidarse de uno mismo y como a anonadarse y a meterse en Dios. ¿Cómo compatibilizar estas dos invitaciones? Pues me lo pone usted muy fácil. La pregunta así formulada tiene una respuesta facilísima. Ayer me parece que se la di a alguien en una parte. San Agustín, el alma cristiana lee el mundo como la creación divina, de modo que encuentra en lo creado la huella, la imagen de aquel que lo creó. Si vuelve la mirada sobre sí mismo y
empieza, por decirlo así, a descubrir su camino interior, el asombro inicial que le produce la obra de la creación sube de tono al encontrar una criatura espiritual con unas capacidades tan curiosas como todas las que hoy hemos hablado aquí, y que parece que invitan a descubrir de una manera más intensa todavía que esa criatura distinta a la creación es imagen de aquel que es su origen. Y me remito a lo que antes le dije, el origen de la persona. De modo que el camino que hay de la interiorización hacia uno mismo, hacia el origen propio, es todavía más fácil, puesto que la relación más íntima entre Dios y el hombre acontece dentro de uno. ¿Verdad? ¿Verdad que la plegaria no necesita ser expresada en palabras? ¿No se da cuenta de que la presencia del Creador dentro de uno es íntima? Por tanto, el camino hacia adentro no solo no es incompatible con ese olvido de uno mismo que el cristianismo aconseja, sino todo lo contrario. Lo que sucede es que todavía no hemos entrado, y esto es lo que haré mañana, en la descripción de las actitudes humanas que se abren hacia afuera. Y ahí es donde usted podrá ver, diríamos, una continuación de este camino hacia adentro que ha sido como el primer paso, o los primeros pasos que hemos dado. Ahora vamos a salir hacia afuera enseguida. Una vez que hemos entrado dentro, volvemos a salir. ¿De acuerdo? Bien, como es ya la hora, nos despedimos esta mañana. Muchas gracias. Esta fue una producción de la Escuela de Periodismo de la Universidad de los Andes.